Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema de campo magnético, las fuerzas entre corrientes eléctricas. Vamos a considerar una intensidad I1 que circula por un conductor. Paralelamente a este vamos a situar un segundo conductor por el que circula una corriente I2 y a una distancia A del primero. Este segundo conductor por el que circula la intensidad I2 va a crear un campo magnético en sus proximidades, de manera que el conductor I1 se va a encontrar en este campo magnético. Vamos a considerar esa circunferencia de radio A centrada en el conductor I2, de modo que cuando cogemos este conductor con nuestra mano derecha, los 4 dedos indicarán la orientación del vector campo magnético tangente a esa línea, de modo que la intensidad de campo magnético va a ser perpendicular a los dos conductores I1 e I2. De manera que este campo es mu0 por la intensidad que circula creando ese campo I2 dividido 2pi por la distancia a la que se encuentra el punto de trabajo. El punto de trabajo se sitúa sobre el conductor I1, por tanto es A la distancia entre ambos. Pero este conductor I1, por estar en un campo, en este caso B2 debido a la intensidad I2, experimenta una fuerza. Y esta fuerza va a ser vertical descendente. De hecho, esta fuerza obedece al producto vectorial de L por B2, y teniendo en cuenta que L, el vector L, en este caso tiene la orientación de la intensidad I1, cuando llevamos el vector L según la intensidad I1 hacia B2 y efectuamos el giro visto desde arriba en sentido horario, el tornillo desciende, con lo cual la fuerza que actúa es descendente. El conductor por el que circula la intensidad I1 experimenta una fuerza hacia el conductor I2. Una vez que identificamos la orientación de la fuerza, vamos a buscar el valor. Este valor obedece al módulo del producto vectorial multiplicado por la intensidad I1. Y este módulo del producto vectorial será el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo. Si hemos partido del hecho de que el ángulo es 90 grados, porque el vector B es perpendicular a los dos conductores, al ser tangente a la circunferencia que hemos trazado, esta a su vez era perpendicular a I2, nos encontramos con que el ángulo es 90 grados. De manera que, si sustituimos los módulos de los vectores en juego, vamos a tener I1, el módulo de L será la longitud del hilo, multiplicará al módulo de B2, que es el campo debido a la corriente mu0 por la corriente que crea el campo I2 partido 2pi A, que es la distancia, y hemos visto que el ángulo es 90 grados. Con lo cual, la expresión final que obtenemos es mu0 por la longitud del hilo por el producto de las dos intensidades dividido 2pi A. A partir de esta expresión, definimos el amperio. Observa que cuando las intensidades valen 1, la longitud también es 1 y la distancia de separación entre los dos conductores también es 1, la fuerza, como puedes ver, es mu0 partido por 2pi. El amperio es la intensidad de corriente que debe circular por los dos conductores rectilíneos, paralelos y separados por una distancia de 1 metro e infinitamente largos que se atraen con una fuerza que es igual a mu0 partido 2pi, que es 2 por 10 elevado a menos 7 newtons por cada metro de longitud. Observa los siguientes gráficos, en donde cuando las corrientes tienen el mismo sentido, se van a atraer. De otro modo, cuando tienen sentido contrario, se van a repeler. Las que tienen el mismo sentido se atraen, las que tienen sentido contrario se repelen. Y a continuación nos encontramos con el siguiente ejemplo. Dos hilos conductores muy largos, rectilíneos y paralelos se disponen verticalmente separados 8 centímetros. Por el conductor situado a la izquierda circula una corriente de intensidad 30 amperios y por el situado a la derecha otra de 20 amperios, ambas hacia arriba. Calcula el campo de inducción magnética en el punto medio entre los dos conductores
Después la fuerza por unidad de longitud ejercida sobre un tercer conductor vertical situado entre los dos conductores iniciales a 3 centímetros del conductor de la izquierda por el que circula una corriente de 10 amperios dirigida hacia abajo. Y nos preguntan si es conservativo el campo magnético creado por el conductor. Pues vamos allá. Tenemos el conductor de intensidad I1, el conductor de intensidad I2 separados 8 centímetros como se nos dice, y tenemos el punto medio en el cual tenemos que averiguar el campo de inducción magnética, el campo magnético. Con lo cual vemos cómo la intensidad I1 genera un campo. Ten en cuenta que cogemos el conductor con nuestra mano derecha y eso nos da la orientación del campo. Lo mismo va a pasar con I2. También cogemos con la mano derecha ese conductor y puedes ver cómo en el punto central, el punto de confluencia de las dos circunferencias, punto P, por una parte el campo creado por la intensidad I2 apunta hacia nosotros, mientras que el campo creado por la intensidad I1 se aleja de nosotros. B1 es entrante, B2 es saliente. De manera que en ese punto, si queremos calcular la intensidad de campo, lo que haremos será restar los valores, porque estamos ante vectores que tienen la misma orientación y sentido contrario. Sabiendo que el vector intensidad de campo es mu sub 0i partido 2πr, buscamos el valor de B1, mu sub 0, 4pi por 10 elevado a menos 7, tesla metro partido amperio, la intensidad I1 es de 30 amperios y divide 2pi por r, la distancia, 0,04 metros. Ten en cuenta que son 8 centímetros de separación y estamos en el punto medio. Observa cómo los metros se van a simplificar, al igual que los amperios. También se simplificará el valor pi y nos queda el valor de la intensidad de campo, 1,5 por 10 elevado a menos 4 teslas. Hacemos lo propio con B2. B2 exactamente lo mismo, intensidad de 20 amperios, también la distancia 0,04 porque estamos en el punto medio. De nuevo simplificamos metros, amperios y simplificamos pi para obtener un valor de 1 por 10 elevado a menos 4 teslas que ahora apunta hacia nosotros. Con lo cual el campo entrante es más grande que el campo saliente. Así, el campo total en ese punto será 5 por 10 elevado a menos 5 teslas. Entrante, teniendo en cuenta que es el sentido del mayor de los dos campos que estamos sumando. Veamos a continuación el apartado B. En el apartado B se nos habla de un tercer conductor que vamos a situar entre los dos conductores a 3 centímetros del conductor de la izquierda, de modo que por él va a circular una corriente de 10 amperios. Veamos entonces cuánto vale la intensidad de campo magnético en el punto Q. B1 exactamente igual que antes va a ser un vector entrante, B2 va a ser un vector saliente. Con lo cual volveremos de nuevo a calcular los valores de las intensidades de campo B1 en el punto Q, B2 en el punto Q. Exactamente igual que antes, simplificamos los elementos en juego para calcular el valor 2 por 10 elevado a menos 4 teslas. Calcularemos B2Q exactamente igual que antes. Ahora la distancia es mayor y la intensidad más pequeña. Ten en cuenta que ahora la distancia es 0,05 metros, 5 centímetros, antes eran 3 centímetros, y ahora 20 amperios y antes eran 30 amperios. Con lo cual el campo que calculamos ahora es más pequeño, 8 por 10 elevado a menos 5, y apunta hacia nosotros. Es decir, cuando sumamos los dos campos, ten en cuenta las distancias, 3 centímetros y 5 centímetros, con lo cual ahora vamos a estar ante un campo entrante mayor que el campo que apunta hacia nosotros, con lo cual el campo total final resultante será entrante. En ese punto tenemos un conductor por el que circula una corriente de 10 amperios dirigida hacia abajo, con lo cual estamos ante un conductor que experimenta una fuerza, que será la intensidad que circula, multiplicada por el producto vectorial de L por el vector intensidad de campo en ese punto. Con lo cual tenemos I3 por el módulo de L por el módulo de B por el seno del ángulo. Vemos cómo el seno del ángulo va a ser 1, de manera que tenemos 10 amperios, 1 metro de longitud, calcularemos la fuerza por cada metro de longitud y el valor intensidad de campo que hemos calculado como suma de las dos intensidades de campo debido a las intensidades que circulan por los dos conductores originales. Y no olvides que el seno del ángulo vale 1, es decir, estamos hablando de un vector L que es vertical descendente,
mientras que el vector campo en este punto sería perpendicular al plano de representación, se escapa de nosotros. Recuerda que hemos dicho que es entrante en ese punto. Con lo cual 90 grados en el 91 y así calculamos la fuerza 1,2 por 10 elevado a menos 3 newtons. En cuanto a la orientación de la fuerza, ten en cuenta que si la intensidad es descendente, el vector L apuntaría hacia abajo. El vector campo se escapa de nosotros, con lo cual al multiplicar vectorialmente el vector L descendente por un vector que se escapa de nosotros, tendríamos un giro en el tornillo en sentido antihorario visto desde la parte derecha de la figura, con lo cual el tornillo se movería hacia la derecha, es decir, que la fuerza actúa hacia la derecha. Resolveremos a continuación el problema utilizando un procedimiento alternativo. Tenemos los dos conductores por los que circulan las intensidades de 30 y 20 amperios respectivamente, en ambos casos en sentido vertical ascendente, y a continuación vamos a situar en el punto Q, tal como se nos dice, a 3 y 5 centímetros de ambos conductores, el conductor por el que circula la corriente I3 de 10 amperios, ahora en sentido descendente. La fuerza que soporta este conductor viene dada como μ0 por la longitud, por el producto de las dos intensidades, dividido 2pi por la distancia de separación entre ambos conductores. Y ten en cuenta que cuando analizas ahora la fuerza que experimenta debido a la acción de I1, esta fuerza apunta hacia la derecha, dado que I3 e I1 tienen sentidos contrarios. Es una fuerza, por tanto, repulsiva. Cuando analizas la fuerza que experimenta debido a la corriente I2, esta también es repulsiva, porque también operan en sentidos contrarios, pero ahora la fuerza actúa hacia la izquierda. De manera que calcularemos por separado ambas fuerzas y teniendo en cuenta que se tratan de fuerzas que operan en la misma dirección en sentidos contrarios, restaremos los valores obteniendo la fuerza resultante en el sentido de la mayor, es decir, hacia la derecha. Esta fuerza tendrá un valor que después de sustituir todos los elementos, la intensidad de 30 amperios, la distancia 3 centímetros, 0,03 metros, simplificar los metros y los amperios, simplificar a su vez pi, observa que tendríamos ahora Tesla por metro por amperio. Si tenemos en cuenta que Tesla es Newton dividido carga y velocidad, es decir, dividido culombio y dividido también metro partido segundo, al multiplicar por metro y por amperio, los culombios partido segundo son amperios, que se nos irían con amperios, los metros exactamente lo mismo, y nos quedarían por tanto newtons, efectivamente lo que cabe esperar de la fuerza. De modo que el valor sería 2 por 10 elevado a menos 3 newtons, operando hacia la derecha, porque tal como hemos dicho, es una fuerza repulsiva. Cuando buscamos ahora la fuerza que experimenta el conductor por el que circula la intensidad de 10 amperios debido al conductor por el que circula la de 20, sustituimos exactamente igual los valores, 20 amperios y ahora la distancia 0,05 metros, simplificamos de nuevo exactamente igual las unidades y después de operar como antes, Tesla metro por amperio, obtenemos newton, 8 por 10 elevado a menos 4 newtons. Tal como puedes ver, en clase anterior era del orden de 10 elevado a menos 3, ahora del orden de 10 elevado a menos 4, más pequeño. Es más pequeño por dos motivos. Por una parte, la intensidad de corriente que produce esa fuerza es más pequeña, 20 amperios antes era 30, y es que además ahora la distancia es mayor, 5 centímetros, cuando antes eran 3 centímetros. De manera que si a continuación buscamos la fuerza total, esta fuerza total es la suma vectorial de las dos fuerzas. Tenemos una que apunta hacia la derecha de valor 2 por 10 elevado a menos 3 newtons, mayor, y otra que apunta a la izquierda de 8 por 10 elevado a menos 4 newtons. Por tanto, para sumar vectorialmente estas fuerzas, restamos sus valores y la fuerza resultante operará en el sentido de la mayor, es decir, hacia la derecha. Finalmente se nos pide que justifiquemos si el campo es conservativo. Para ello, y como ya hemos comentado, aunque la circulación del campo magnético no se corresponde a un trabajo, vamos a utilizar esa circulación con ayuda de la ley de Ampère para justificar cómo efectivamente esa circulación no es cero y el campo no es conservativo. Ya hemos dicho que para hacerlo de una forma mucho más rigurosa,
necesitaríamos unas matemáticas de las que no disponemos en este momento. El campo sería conservativo si considerásemos el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada siendo nulo. En este caso, tal como hemos indicado, la circulación no es exactamente el trabajo, pero vamos a buscar esa circulación. Integral de b por diferencial de L. Esto es el módulo de b por el módulo de diferencial de L por el coseno de ángulo. Si tenemos en cuenta la circulación en torno a esa circunferencia centrada en el hilo conductor, vemos que el diferencial de L y el campo B son perpendiculares, de manera que el coseno vale 1 y así obtenemos la integral del módulo del campo por el módulo del diferencial de L. En todos los puntos de la trayectoria, el campo es constante de acuerdo con la ley de Biot-Savart, depende de R, y el R es el mismo en todos los puntos de la circunferencia. De manera que podríamos sacarlo de la integral. Ten en cuenta que la integral es la suma de infinitos términos, y si en esos infinitos términos hay un elemento común, podemos tomarlo como factor común y sacarlo de la integral. De manera que tendríamos el módulo de b por la suma de todas las fracciones de longitud correspondientes a la circunferencia completa, lo cual nos daría el perímetro de la circunferencia 2πr. De manera que, cuando a continuación buscamos la circulación, una vez simplificado 2πr, obtenemos que esta es mu sub 0i. De modo que esta circulación a lo largo de la trayectoria no es cero, lo cual nos permitiría extrapolar, aunque tal como hemos insistido no es un procedimiento absolutamente riguroso, que el campo no es conservativo porque esta circulación no es nula. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.